rápidamente intervenir. Vamos a ver que no es la única indicación. Hay otras indicaciones que también hacen que el paciente se opere. Bueno, y acá hay una serie de conceptos básicos que ya los hemos charlado con ustedes, así que no vamos a hacer hincapié en esto, pero cuando evaluamos una valvulopatía, ¿sí?, particularmente la estenosis aórtica, todo lo que nosotros hacemos son inferencias, ¿sí? Realmente, cuando hacemos el eco no aparece una flecha que dice estenosis aórtica severa, sintomática, quirúrgica. O sea, tenemos que hacer una serie de inferencias, que las inferencias son en realidad mediciones indirectas, ¿no? Y para hacer esas inferencias tenemos que tener en la cabeza una serie de principios físicos que son importantes porque la mayoría de los errores diagnósticos se producen porque no estamos interpretando bien, ¿sí?, la información que nos da el eco. Y vamos a ver que es fundamental ver la ley de continuidad de la masa, todo aplicado por supuesto a una estenosis aórtica severa, la ley de continuidad de la energía, el teorema de Bernoulli, qué son los gradientes de presión, qué es la vena contracta, qué es el concepto de recupero de flujo, y interpretar que no es lo mismo el área anatómica que el área efectiva. Vamos a ver algunas cosas rápidas que son las que nos interesan para evaluar por eco. Esto lo charlamos siempre, ¿sí? El área valvular aórtica no la medimos directamente por eco, ¿sí?, la inferimos. Esto tiene dos cosas que son importantes. El área hemodinámicamente efectiva, ¿sí?, es menor que el área anatómica, ¿tá? Ahora lo vamos a ver. Pero el área anatómica no se correlaciona con el área efectiva. Porque vamos a ver que cuando el ventrículo genera presión para generar el volumen sistólico, no solamente genera impedancia a la válvula aórtica, sino que el árbol arterial genera impedancia, la precarga tiene que ver también en estos gradientes, ¿sí?, la fracción de eyección o el inotropismo cardíaco tiene que ver. O sea que hay un montón de cosas, ¿sí?, que están afectando el volumen sistólico más allá del área valvular anatómica, ¿sí? O sea, solamente medir el área valvular anatómica es dejar de tener en cuenta un montón de otros elementos que van a afectar la hemodinamia de ese ventrículo. ¿Se entiende? O sea, dos pacientes con 1 centímetro cuadrado de área real, ¿sí?, pueden tener síntomas, función ventricular diferente y pronóstico totalmente diferente, y entonces lo que me va a diferenciar una cosa de la otra, entre otros, es el área anatómica, efectiva o área hemodinámica. Entonces, bueno, y otro concepto importante, ¿por qué no se puede medir el área valvular aórtica? Bueno, obviamente ahora vamos a ver que la causa más frecuente es la enfermedad esclerodegenerativa, donde hay muchísima calcificación. Y ustedes saben que para hacer un eco el calcio genera mucha sombra acústica y es muy dificultoso, inclusive por transesofágico, poder determinar con exactitud el área anatómica. Entonces lo que vamos a hacer es una inferencia del área de acuerdo a la modificación del flujo, que es básicamente lo mismo que hacemos, por ejemplo, para una estenosis carotídea, ¿sí? El Doppler siempre se usa de esa manera, para hacer una inferencia de la estenosis. Entonces, básicamente lo que usamos es la ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad, como vimos, se relaciona con la continuidad de la masa, ¿sí? En un circuito cerrado, la masa tiene que ser igual en cualquier lugar de la economía. En nuestro caso, el circuito cerrado es el árbol circulatorio, ¿sí? Y en cualquier lugar de la economía tiene que estar pasando la misma cantidad de flujo en un momento determinado, porque si no, obviamente, se empezaría a acumular sangre en la válvula aórtica en este caso, o en la válvula mitral, o en la válvula pulmonar, o donde sea. El flujo tiene que ser siempre igual. Entonces, si yo tengo un área determinada, ¿sí?, hay una velocidad que se ajusta a esa área. ¿Está? Y esto es inversamente proporcional. A medida que se reduce el área, ¿sí?, la velocidad aumenta. Y a medida que aumenta el área, la velocidad se reduce, para mantener un flujo constante. En realidad, una masa constante en toda la economía. Entonces, haciendo un gráfico muy básico, si yo tengo esta área inicial, tengo esta velocidad, ¿sí?, de acá pasamos a un área muchísimo mayor, con lo cual la velocidad disminuye proporcionalmente, ¿sí?, y de esta área mayor pasamos a un área menor,
Y entonces, como una gran reducción del área, encontramos un gran aumento del flujo para mantener la masa constante. Y esto es lo que va a pasar en una estenosis aórtica. Vamos a pasar del ventrículo, ¿sí?, que tiene un área mucho mayor que el área valvular aórtica estenosada. Entonces eso genera un aumento de la velocidad. Y eso es lo que vamos a poder medir con el Doppler. Y esto es un poco lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo, para calcular cuál es el volumen que pasa por cualquier lugar de la economía, voy a hacer lo que vimos recién. Teniendo en cuenta la ley de continuidad de la masa, voy a calcular cuál es el área y voy a ver qué flujo pasa por ahí. Entonces, ¿cómo calculamos el área por eco? Medimos, ¿sí?, el diámetro, en este caso del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que dio acá 2.15, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula de área? La fórmula de área es siempre la misma, pi por radio al cuadrado. Entonces hago 2.15 dividido 2, voy a obtener el radio, ¿sí? El radio al cuadrado por 3,14 es igual al área, ¿está? Que acá la calculé. Y después lo que voy a medir exactamente en este lugar, ¿sí?, me voy a poner, si yo quisiera medirlo acá no puedo porque no me puedo alinear con el flujo. Me voy a tener que ir a la vista, ¿sí?, de 5 cámaras, donde veo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, me voy a alinear con el flujo y voy a obtener esta señal espectral, que es la señal espectral típica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá, ¿qué es lo importante? No me interesa cuál es la velocidad máxima. La velocidad máxima es el glóbulo rojo que ganó la carrera. Yo quiero saber todos los glóbulos rojos que salieron durante la ciclo. Entonces hago lo que se llama una planimetría, ¿sí? Dibujo todo el contorno de el flujo del tracto de salida, y acá está, y eso se llama la integral de las velocidades en el tiempo. No es la velocidad máxima, sino la integral de las velocidades, que se mide en centímetros. Acá es 16.7, bueno, pongámosle 17, hacemos un número redondo. Entonces, acá hice todo el cálculo. Cuando calculo el área del tracto de salida, ¿sí?, que habitualmente está más o menos en 4 centímetros cuadrados, y lo multiplico por los 17 centímetros que tenía el BTI, fíjense que cuando hago la cuenta, hago centímetro cuadrado por centímetro. Entonces, ¿qué me va a dar el resultado? En centímetro cúbico, ¿sí? A través de un área, ¿sí?, y la integral de la velocidad en el tiempo, calculé cuál es el volumen que sale en cada latido. El volumen que sale en cada latido es 64 centímetros cúbicos. ¿Ok? Si yo sé qué frecuencia cardíaca tiene el paciente, que en este caso era 90, multiplico 90 por el volumen sistólico y me da 5.760 mililitros por minuto, que es el volumen minuto cardíaco. ¿Está? En este caso no nos interesa saber cuál es el volumen minuto. Lo que nos interesa saber es cuánto sale, ¿sí?, en cada latido. Entonces yo lo que calculo acá es el volumen sistólico. El volumen sistólico que sale por el tracto de salida tiene que ser exactamente igual que el volumen sistólico que sale por la aorta en un paciente con estenosis o sin estenosis aórtica, ¿sí? Porque la ley de continuidad de la masa nos indica que tiene que ser exactamente igual. Entonces, ¿sí?, sigamos el desarrollo. Bueno, eso después lo vamos a ver. Esto sería exactamente igual en un paciente que tiene estenosis aórtica o no. ¿Está? La diferencia, ¿cuál va a ser? Que a medida que se reduzca el área por estenosis aórtica, esta velocidad y este BTI van a ir aumentando. Ahora retomamos, estamos viendo un poco las generalidades. Y este es un concepto también muy importante de Bernoulli, que es la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática es la presión que genera un fluido sobre la pared. Nosotros cuando tomamos la presión arterial, básicamente estamos tomando eso, ¿sí? Bien. Cuanto menor sea la velocidad del flujo, ¿sí?, mayor va a ser la presión que ejerce sobre la pared. Y cuando ese flujo acelera, la presión va a caer. ¿Está? Y este es el concepto de gradiente de presión. ¿Qué pasa en la estenosis aórtica? El flujo que está en el ventrículo izquierdo, que en el ventrículo izquierdo supongamos que hay 200 de sistólica, tiene que acelerar para pasar por la válvula aórtica que está cerrada y genera una caída de la presión. ¿Está? La diferencia entre la presión en el ventrículo izquierdo y la presión post-estenótica, ¿sí?, es el famoso gradiente de presión. Entonces hay de vuelta una relación que es inversamente proporcional entre la velocidad de flujo, ¿sí?, y la presión.
¿Está? Entonces ese es otro concepto que es importante a tener en cuenta. Fíjense acá lo mismo, ¿no? Tengo un área grande y una velocidad baja, un área chica que aumentó la velocidad, y que sería la ley de continuidad de la masa, y se agrega, ¿sí?, la relación inversamente proporcional de presión y velocidad. Bueno, y esto es muy importante porque es lo que usamos siempre para hacer Doppler. Esto lo usamos, como les decía, tanto para una estenosis carótida como para una estenosis aórtica. ¿Qué vamos a medir? La velocidad preestenótica, ¿sí?, que habitualmente la definimos como presión 1 o velocidad 1, y la velocidad postestenótica, ¿sí?, o que es la velocidad 2 o presión 2. Si trabajamos con presiones como es en hemodinámica, hago presión 1 menos presión 2, me va a dar el gradiente de presión. Y en eco, que usamos velocidades, ¿sí?, vamos a usar velocidad 1 menos velocidad 2. Entonces, sabemos que el gradiente de presión, ¿sí?, es la presión 2 menos la presión 1. ¿Sí? Como habitualmente en una... Bueno, vamos a ir más adelante cuando veamos estenosis aórtica. Pero básicamente, ¿sí?, esta fórmula simplificada es igual a 4 por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula simplificada. Hay un montón de elementos en el medio que no estamos teniendo en cuenta, que es la densidad, la aceleración convectiva, etcétera, que van a ver que la fórmula es más grande, pero como en realidad nosotros no la podemos modificar y habitualmente no tiene gran impacto, se simplifica. ¿Está? ¿Y esto por qué es así? Porque en realidad, cuando vemos estenosis aórtica lo vemos. Pero recuerden entonces que básicamente nosotros cuando hacemos un eco no medimos presiones, no tenemos un manómetro, medimos velocidades de flujo. Y lo transformamos en presión a través de la fórmula de Bernoulli simplificada, que es 4 por velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tomar esta velocidad, que dijimos que es la velocidad 2, ¿sí?, la vamos a multiplicar al cuadrado y la vamos a hacer por 4 y nos va a dar esta presión. ¿Sí? En realidad el gradiente de presión. Después vamos a verlo mejor. Y tratando de integrar todo lo que vimos, ¿sí?, tenemos un flujo que pasa por un área grande, se reduce el orificio, se genera lo que se llama la vena contracta, que es el área de mayor velocidad, ¿sí?, y de menos diámetro. Y eso coincide con una presión que va en el lugar del área contracta, llega a su menor cuantificación. ¿Sí? Cae la presión a medida que aumenta la velocidad. ¿Está? Fíjense que acá también se agrega un concepto importante. Existe la estenosis, pero más allá de la estenosis está la aorta, ¿sí?, y la vasculatura periférica. El paciente en realidad va a tener síntomas no solamente por lo que pase acá, va a depender también de lo que está pasando acá y va a también depender de cómo recupera el flujo. Y como pueden ver acá, el paciente tiene una presión en el ventrículo izquierdo, esa presión cae muchísimo en el momento del área estenótica, pero después tiene lo que se llama el recupero de presión. Y va a depender mucho también de cómo recupere esta presión, el impacto hemodinámico que va a tener el paciente. O sea que con esto lo que les quiero mostrar es que es muchísimo más complejo que medir un agujerito en la válvula aórtica. ¿Sí? Y finalmente lo que vemos es un poco esta comparativa, ¿no? Nosotros cuando hacemos un eco lo que medimos es velocidad de flujo, como dijimos, ¿sí? En un paciente normal va a tener una baja velocidad y en una estenosis aórtica va a tener una velocidad muy alta, que si es severa va a ser de más de 4 metros por segundo. Y esto lo comparamos con el típico estudio hemodinámico, ¿sí?, de medir la presión en el ventrículo izquierdo y en la válvula aórtica. ¿Sí? Fíjense lo que decíamos, en condiciones normales el gradiente de presión es mínimo, ¿sí?, y se da en protosístole. Fíjense, esa diferencia entre las dos curvitas es el gradiente de presión, prácticamente nada. Entonces toda la presión que genera el ventrículo izquierdo se transmite a la aorta. Cuando hay una estenosis aórtica, ¿cuál es el problema? Es una válvula que está muy cerrada, entonces el ventrículo tiene que generar muchísima más presión, ¿sí?, para poder bombear sangre dentro de la aorta. Y esa diferencia de presión entre lo que generó el ventrículo y lo que se transmitió a la aorta es el gradiente de presión. Este es el gráfico, ¿sí?, que mostraría curva sobre curva el gradiente de presión. La curva ventricular sobre la curva aórtica. Bueno, vayamos de vuelta al eco.
¿sí? Entonces, nosotros dijimos que para estimar la estenosis aórtica, ¿sí?, no nos interesa el área anatómica, nos interesa el área efectiva. Y nosotros sabemos, según la ley de continuidad de la masa, que el flujo, ¿sí?, en el tracto de salida tiene que ser igual que el flujo aórtico. Por convención decimos que las velocidades proximales en el tracto de salida es la velocidad 1 y el área en el tracto de salida es el área 1. Y la velocidad transvalvular aórtica es la velocidad 2 y el área 2. Entonces, si yo no puedo saber cuánto mide el área 2, ¿sí?, y yo sé que la fórmula sería área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿sí? O sea, el flujo 1 es igual al flujo 2. El flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo es igual al flujo aórtico. El flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo es igual a área 1 por velocidad 1, que en realidad es PTI 1, ¿no? Y entonces, si despejo el área que quiero, digamos, si despejo el factor que quiero despejar, que es el área 2, me va a quedar que área 1 por velocidad 1 dividido velocidad 2 es igual a área 2. ¿Se entiende ese concepto? Sí, Es fundamental. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros vamos a poner todo nuestro énfasis en determinar cuál es el flujo que pasa en el tracto de salida, y después vamos a poner el énfasis en determinar cuál es la velocidad transvalvular aórtica. Y con estos tres elementos vamos a despejar el área. ¿Qué es lo importante? Nunca medí nada anatómico, yo estoy midiendo velocidad contra velocidad, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo es la repercusión hemodinámica, ¿sí?, de la estenosis aórtica. Que, les hago hincapié en eso, depende, por supuesto, del área anatómica, ¿sí?, pero también depende de la precarga y de la poscarga. Entonces, estoy viendo mucho más que el agujerito que quedó en la válvula aórtica que se está cerrando. Bueno, como concepto general, cuando vemos una valvulopatía, siempre tenemos que, obviamente, primero identificar que hay un problema en una válvula. Una vez que identifiquemos esto, ver cuál es la severidad. Esto es fundamental para cualquier valvulopatía, ¿no? Por supuesto que para el que hace el estudio, pero también para el que lee el informe. Si me están informando una valvulopatía, bueno, yo quiero saber cuál es la valvulopatía, quiero saber cuál es su severidad, quiero saber cuál es el mecanismo, ¿sí? O sea, acá no va a ser lo mismo si la estenosis es esclerodegenerativa, si es una bicúspide, si tengo una prótesis con un disco que no se está moviendo. O sea, hay que avanzar en el mecanismo de la valvulopatía, en este caso en una estenosis aórtica. ¿Cuál es la repercusión hemodinámica? Esto es trascendental, ¿sí? Las dimensiones del ventrículo, si hay hipertrofia, cómo está la función, ¿sí? Hoy ya siempre charlamos eso, ¿no? Ya la fracción de sección no es suficiente para hablar de función, hay muchos otros marcadores de función. ¿Cuál es la masa? Vamos a ver también que muchos marcadores son pronósticos, ¿sí? Si hay hipertensión pulmonar asociada, etc. Una cosa que es trascendental es eso también, si hay otras valvulopatías, ¿sí? Porque eso obviamente puede afectar en la sintomatología del paciente y también en la determinación de la severidad de las valvulopatías, ¿sí? Porque van a ver que hay mucha interdependencia. Yo tengo estenosis aórtica asociada a insuficiencia mitral o estenosis aórtica asociada a insuficiencia aórtica, ¿sí? Eso hay una serie de cambios hemodinámicos importantes. Y lo que es fundamental, cuál es el pronóstico del paciente y cuál es la conducta terapéutica, ¿sí? Si es quirúrgico o no es quirúrgico, etc. Si se sugiere algún otro estudio para poder avanzar en el diagnóstico. Y entonces, bueno, esta es la última guía de estenosis aórtica. Siempre decimos lo mismo, las guías son guías, ¿sí? Pero obviamente primero sepamos qué dice la guía y después vemos si se aplica a nuestro paciente. Vamos a ir rápido, ustedes todo esto ya lo saben, ¿sí? La estenosis valvular aórtica. Guille, una pregunta. Sí. ¿Esta guía es aparte de la de 2021 donde están todas? Sí, esta guía es de ECO. Esta guía es del YACE, pero en realidad, esto, bueno, es importante lo que me preguntas. Todas las guías estas
son del JASE. El JASE es el Journal de la American Society of Echocardiography, ¿sí? Pero desde hace, bueno, en un momento, las guías americanas disentían con las guías europeas. No sé si ustedes se acuerdan, pero hasta el 2017 justamente, como siempre, o casi siempre, los norteamericanos eran más invasivos que los europeos. Y los puntos de corte para el reemplazo valvular aórtico tenían otros puntos de corte, fundamentalmente en el gradiente medio. Unos decían 40 los americanos y 50 los europeos. Ya en los últimos años, porque bueno, eso obviamente era para problemas, entonces ya en los últimos años las guías son conjuntas. Si se fijan, las últimas guías ya se asocian la sociedad japonesa, hindú, ya se ponen todos en la misma guía. Entonces, estas guías son de eco, pero no difieren de las guías de valvulopatía. Las guías que vos decís son guías de clínicas. Genial. ¿Ah? O sea, pero bueno, estas guías son de eco. Digamos, hacen hincapié en la parte ecocardiográfica. Pero vamos a ver que en definitiva dicen exactamente lo mismo. Esto es muy sencillo. Esto es una válvula normal, ¿sí? Esta es una válvula reumática. La estenosis aórtica reumática es excepcional de ver y se asocia siempre a patología mitral. Entonces realmente vamos a hacer el diagnóstico de estenosis mitral reumática y vamos a tener que descartar que no haya tocamiento aórtico, pero realmente como entidad individual, muy raro. Las dos formas que vamos a encontrarnos son la esclerocalcificada típica y la bicúspide. La bicúspide, bueno, ahora vamos a hablar de algunas palabras, y la esclerocalcificada. La esclerocalcificada, lo que sí es interesante, fíjense que la reumática comienza en el borde, ¿sí? Inflamando el borde, y avanza hacia la base, ¿sí? Al igual que en la válvula mitral. En cambio, la esclerodegenerativa comienza en la base y avanza hacia el borde. ¿Está? Y la bicúspide, lo mismo. Bueno, acá hay algunas cosas, eso no hay problema, lo acabamos de decir todo. Sí, obviamente que la diferencia entre la esclerodegenerativa y la bicúspide es que se da en pacientes más añosos y menos añosos. ¿Cómo se evalúa? Esto no tiene demasiada importancia, porque ya lo vamos a ir viendo, apunta más al ecocardiografista. Algunas palabras sobre bicúspide, que no es lo que más nos interesa, ¿sí? Esta es la bicúspide más frecuente, donde hay fusión de la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿sí? Esta es la coronaria derecha, esta es la coronaria izquierda, y ahí hay fusión. Ese es el 80% de los casos. Y en general tiene un RAFE en la zona de fusión, que es un engrosamiento, ¿sí? La otra forma menos frecuente es la fusión de la coronaria derecha con la no coronaria. No, justo dice una de esas, que es menos frecuente, 20%. Y la fusión entre estas dos es muy poco frecuente. ¿Está? No tiene demasiada importancia. Obviamente que en general el diagnóstico lo hacemos antes que haya estenosis, y son pacientes que lo tenemos que tener en seguimiento porque sabemos que la estenosis se produce 10 a 15 años más temprano que en la esclerodegenerativa habitual. Concepto que es muy importante es que la bicúspide aórtica no es una enfermedad de la válvula aórtica, ¿sí? Es una enfermedad de la arteria aórtica. Esto el 50% de la coartación de aorta se asocia a bicúspide, ¿sí? Y muchos pacientes tienen dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. O sea que cuando vemos una bicúspide tenemos que evaluar todo el arco aórtico. Pero bueno, eso es más para los ecocardiografistas que para ustedes. Pero sí es importante también, de vuelta, vos tenés en consultorio un paciente con una bicúspide aórtica, tenés que ir a ver el eco y a ver si se descartó que esté coartado o que tenga patología de la aorta ascendente, ¿sí? Bien, la esclerocalcificada, nada, esto también está un poco enfocado al ecocardiografista, pero sí lo que es importante es que la calcificación y la movilidad de la válvula están totalmente relacionadas a la severidad, ¿sí? O sea, la impresión que te da al ver la válvula sin necesidad de hacer ningún estudio muy profundo, realmente, si tenés un poco de experiencia, rápidamente decís, che, está seguro que no es severa, o me siento a evaluarla bien porque parece que es severa. Pero vamos a ver que tanto el engrosamiento como la calcificación, incluso hay estudios donde se ha pesado la válvula, ¿sí? La pieza quirúrgica, el peso de la válvula, obviamente determinado por el cáncer, se asocia a severidad.
Entonces, bueno, que esté muy calcificada es un predictor, ¿sí?, de insuficiencia cardíaca, de necesidad de reemplazo valvular aórtico y de muerte. Bueno, reumática ya charlamos, eso no tiene mayor importancia, pero lo más importante es esto, ¿sí? Siempre va a estar acompañado de enfermedad de la válvula. Hay estenosis también subvalvulares y supravalvulares, famosa membrana, ¿sí? La supravalvular, que es una enfermedad que se diagnostica obviamente en el recién nacido. A nosotros no nos interesa. Y obviamente que tenemos también, que es importante hacer el diagnóstico diferencial, obstrucciones subaórticas dinámicas, ¿sí?, que son las que vamos a ver en caso de, típicamente, la miocardiopatía hipertrófica asimétrica con gradiente obstructivo, pero también puede ser por hipertrofia secundaria, ¿no?, a estenosis aórtica o a hipertensión arterial. Bueno, acá algunos conceptos de TAVI que no vienen al caso. Había una serie de cosas que limitaban el TAVI en las primeras prótesis, pero se fue superando. ¿Sí? Inicialmente, si la válvula era bicúspide, había peores resultados. La calcificación también digamos, el mayor grado de calcificación, peores resultados. Había limitaciones con las dimensiones del anillo. Y también era importante en los primeros modelos tener muy claro la distancia entre el anillo y las arterias coronarias. Y todo esto ahora tiene mucho mejor perfil, inclusive se pueden recapturar y recolocar, o sea, realmente esto ha quedado un poco en desuso y prácticamente no hay contraindicaciones. Los pacientes prácticamente se pueden ir a TAVI o a reemplazo quirúrgico en la misma proporción. Bueno, en definitiva, ¿cómo vamos a valorar la severidad de una estenosis aórtica? Vamos a ver que las guías nos dan recomendaciones de nivel 1 y de nivel 2, ¿sí? Esto, cada laboratorio de ecocardiografía, ¿sí?, los laboratorios donde hay una bajada de línea, algunos ponen algunas recomendaciones de nivel 2 para todos los pacientes, ¿sí? Pero bueno, lo que no puede faltar en un informe es lo siguiente: la velocidad aórtica pico o velocidad máxima, ¿sí?, el gradiente medio transvalvular aórtico, ¿sí?, y el área estimada por ecuación de continuidad, que es lo que dijimos recién, ¿sí? Eso es lo que va a definir la severidad en todos los pacientes. En algunos pacientes, esto en el mejor de los casos, todo nos va a dar para severa, y perfecto, tiene severa, y en el mejor de los casos nos da todo para leve y es leve. Pero lamentablemente eso no pasa siempre y muchas veces tenemos lo que se llama discordancia de medidas. El área me va a dar para severa, el gradiente medio me va a dar para moderada y el gradiente medio me va a dar para ligera. Y entonces ahí hay dos posibilidades: hice mal el estudio, le erré a las mediciones, o hay alguna cuestión hemodinámica que me está alterando las medidas, ¿sí? Y ahí es cuando se pueden hacer recomendaciones de nivel 2, ¿sí?, que son hacer el área por ecuación de continuidad simplificada, que ahora vamos a ver que esto en realidad es una pavada. En vez de usar BTI se usa velocidad máxima, sería lo mismo. El índice de velocidad Doppler, ¿sí?, yo lo uso de manera habitual, lo informo siempre, y muchos recomiendan informarlo siempre, e intentar hacer la planimetría, ¿sí?, que en general se la hacemos por transesofágico para tener mejor ventaja, ¿sí? Hoy, de vuelta, es muy raro que no podamos definir por eco trastoráxico una estenosis aórtica. Tiene que ser un paciente con muy, muy mala ventana y con algún componente hemodinámico complejo, como por ejemplo mala función ventricular o una insuficiencia mitral asociada, que realmente uno dice, no me queda claro, no veo bien la válvula, hagámosle un ET para ver qué pasa, ¿sí? Pero en general no nos hace falta. Entonces, veamos un poco las cosas más importantes. La velocidad pico es un clásico, ¿sí? Una ecocardiografista muy famosa, que se llama Catherine Otto, hace 50 años que estudia esto, ¿sí? Y ella dice que como medición única, esta es la medición que más se asocia al pronóstico, desde el que se pueden hacer hemodinámicas, a pronóstico en estenosis aórtica. Si el paciente tiene más de 4 metros por segundo, le va mal. Punto. Eso dice Catherine Otto, ¿sí? No me importa el área, no me importa el gradiente, no me importa la hipertrofia, no me importa nada. Si el paciente tiene más de 4 metros por segundo, el paciente tiene mal pronóstico. Y hay un montón de estudios que demuestran.
¿Qué es lo importante? Yo tengo que demostrar la velocidad máxima, ¿sí? Técnicamente, ustedes saben que tengo que estar alineado a 0 grados con el flujo, ¿sí? Eso no siempre es posible, porque bueno, no todos los jets salen en la misma dirección, ¿sí? A veces es complicado, pero tengo que hacer ese esfuerzo. Entonces, lo que se recomienda es hacerlo desde múltiples ventanas, ¿sí? Y en el informe poner en qué ventana encontré la máxima velocidad. Acá lo que es muy importante es lo siguiente. No se puede sobreestimar una velocidad o un gradiente por eco, ¿tá? Siempre lo puedo infraestimar. O sea, si no estoy bien alineado, voy a infraestimar. Pero no me puedo inventar un gradiente que no existe, ¿tá? Entonces, no se promedian las velocidades ni los gradientes. Siempre tengo que ir al gradiente máximo. O sea, el gradiente máximo que encontré fue porque quedé perfectamente alineado. Van a ver, cuando están viendo un eco, que esto varía. El paciente respira un poquito y la velocidad se modifica. El paciente se cae un grado de cómo está de costadito, el gradiente se modifica, ¿sí? Es muy dependiente, obviamente, de cómo esté alineado. Entonces eso es importante. Y lo que decíamos, ¿no? Si en general, 99% de los casos, la velocidad la encuentro en el 5 cámaras, ¿no? Donde mejor me alineo. Pero si no es en el 5 cámaras, hay que reportarlo en el informe, para que yo sepa que en realidad lo tengo que ir a buscar desde otro lugar. Vamos a lo importante. ¿Cuál es el punto de corte? 4 metros por segundo. Ya se lo había dicho, pero esta es una medida que hay que aprendérsela claramente. 4 metros por segundo determina si el paciente tiene o no tiene estenosis aórtica severa. Bueno, y un poco les anticipé eso. Como medida aislada, ¿sí? Es el mayor predictor de eventos clínicos, ¿sí? Y ya le dije todo esto, depende obviamente de estar correctamente alineado y, como todo lo que vamos a ver, es dependiente de flujo, ¿sí? Un estado hiperdinamico aumenta las velocidades, un estado de caída de la fracción de sección, ¿sí? o de baja de precarga o lo que sea, va a disminuir las velocidades y gradientes. Veamos cómo se hace técnicamente, ¿sí? Primero se hace con Doppler continuo, ¿sí? Porque es una velocidad de alta velocidad. Y voy a ver, como hemos visto, no sé si se acuerdan, la medida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que era un flujo laminar que me mostraba bien el bordecito. Esto es un flujo turbulento. Y si se fijan, hay también flujo positivo con respecto a la línea de base, ¿sí? Eso quiere decir que ese flujo salió, hay inclusive glóbulos rojos que están yendo hacia atrás, ¿sí? Porque sale todo turbulento. Sin embargo, cuando me alineo con la vena contracta, voy a tener la máxima velocidad, ¿sí? Y la máxima velocidad en este caso es 5.4 metros por segundo. El equipo solo te hace la cuenta que decíamos, ¿sí? 4 por velocidad al cuadrado y me va a dar el gradiente máximo. Y además me va a dar el gradiente medio, que en este caso es 77, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de gradiente. Este paciente obviamente tiene una estenosis aórtica severa, con 5.4 metros por segundo. Y si se fijan, esto es algo que es cualitativo, pero nos ayuda, la morfología de flujo, ¿sí? El pico dejó de ser protosistólico, como es habitualmente un flujo aórtico normal, y se empieza a hacer mesosistólico, telesistólico, ¿sí? Y esa es la correlación que existe con la auscultación, ¿sí? El acme del soplo, ¿sí? Se empieza a acercar a A2 en la auscultación en la estenosis aórtica severa. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Al aumentar la impedancia de la válvula aórtica, el pico se va haciendo cada vez más tardío. Y esto es importante, ¿sí? Este es lo mismo en un paciente que no llegó a 4, tiene 3.6, y esto es lo mismo en un paciente que hace un pico telesistólico, ¿sí? Y esto ya es otra cosa, ¿sí? Esto es típico de un gradiente dinámico, porque acá esto no es una estenosis fija aórtica, ¿sí? Esto es un gradiente dinámico de una obstrucción dinámica de este paciente que tenía una miocardiopatía hipertrófica simétrica, ¿no? Bien, entonces quedó claro el tema de la velocidad máxima, ¿sí? Esto es muy sencillo, con Doppler continuo, pero tengo que estar bien alineado. El gradiente medio es básicamente lo mismo, ¿sí? Porque lo estamos viendo acá. Es exactamente lo mismo. Hago la planimetría, como les dije. El equipo me va a decir cuál es la velocidad máxima y me va a decir cuál es el gradiente medio.
Y la fórmula de gradiente medio es la que dijimos acá, ¿sí? La 4 por velocidad 2 proximal, distal menos la proximal, o sea, el gradiente de presión que habíamos dicho al principio. Cuando el punto de corte es más de 40, el paciente tiene estenosis aórtica severa, ¿sí? ¿Y acá cuál es la ventaja? Cuando es la unidad, que es presión, es comparable con las medidas de hemodinámica, porque la hemodinámica no mide por metro por segundo, mide por gradiente, ¿sí? El gradiente medio es mejor que la velocidad máxima, ¿sí? Porque si bien es dependiente de flujo, es menos dependiente de los estados hiperdinámicos. Si tengo un estado hiperdinámico, va a aumentar más la velocidad máxima que el gradiente medio, ¿sí? Va a aumentar más la velocidad pico que la integral de las velocidades. Bueno, ¿y qué es importante? Lo importante es que cuando hago el cálculo de gradiente de presión, ¿sí? Esto parece una pavada, pero es fundamental. Yo no tengo un manómetro, ¿sí? No mido presión, mido gradiente de presión por eco, siempre. Y gradiente de presión es una resta entre una presión menos otra presión, ¿ok? Entonces, nosotros dijimos que la velocidad 2 menos velocidad 1, ¿sí? Nos va a dar siempre el gradiente de velocidades. Y la presión 2 menos la presión 1, el gradiente de presión. Y también dijimos que en realidad la presión siempre se deriva de velocidad al cuadrado por 4, ¿sí? O sea que en realidad son conceptos que es básicamente lo mismo. Como la velocidad 1 habitualmente en el tracto de salida es menor a 1 metro por segundo, si no me siguen me avisan, porque yo digo todo medio rápido, por ahí se pierde. La velocidad 1, que era la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, habitualmente es menor a 1. Entonces yo hago 1 por 1, 1, ¿sí? Por 4, 4, ¿sí? Y habitualmente, como dijimos, en una estenosis aórtica severa, la velocidad 2 es más de 4. Entonces, 4 por 4, que sería el cuadrado, son 16. Por 4, 64. Como hay mucha diferencia entre 64 y 4, la velocidad 1 prácticamente no tiene ninguna influencia en esa cuenta. Entonces puedo hacer lo que dijimos al principio, que era Bernoulli simplificado. Directamente hago 4 por velocidad 2 al cuadrado. ¿Me siguen? Para calcular el gradiente medio, ¿sí? Entonces, eso lo hago siempre. Pero, si la velocidad 1, que es la velocidad del tracto de salida, es más de 1.5 metros por segundo, o sea, si hay aceleración intraventricular, ya no puedo hacer esta cuenta simplificada, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, si tengo aceleración intraventricular, me va a sobreestimar la velocidad y la presión a nivel transvalvular aórtico. ¿Se entiende ese concepto? Cuando yo tengo estenosis aórtica, tengo hipertrofia habitualmente en el ventrículo izquierdo. Entonces no es poco frecuente que haya algún gradiente de presión intraventricular. Bueno, justo te iba a preguntar eso, Guille, digamos, que habitualmente ya el ventrículo se adapta a trabajar contra esa válvula y ya de por sí a veces encontramos algún gradiente aumentado. Pero pensé que era un poco común alrededor. No, bueno, pero eso no es una adaptación. O sea, si el ventrículo se adapta aumentando la presión, ¿sí? Porque en realidad, como vimos, va a gastar mucha presión en vencer la impedancia valvular aórtica, ¿sí? Pero eso no se traduce en aumento de velocidad, por lo que dijimos, porque en realidad si el área se mantiene, la velocidad no va a aumentar, ¿tá? El asunto es que si el área en el tracto de salida se empieza a reducir por hipertrofia, empieza a acelerar ya el flujo dentro del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces el flujo está acelerado antes de entrar a la válvula, y en la válvula acelera más todavía, pero el gradiente de velocidad, ¿sí?, ya va a estar alterado. ¿Se entiende el concepto? Como la presión, ¿sí?, no la estoy midiendo, la estoy infiriendo a través de la velocidad, eso me va a alterar el gradiente de presión. Ahora lo vamos a ver, de cualquier manera. Pero lo importante es esto. La fórmula de Bernoulli, ¿sí?, es, como está acá, ¿sí? En realidad sería presión 2 menos presión 1, ¿sí? O sea, presión aórtica menos presión ventricular. Acá mi perro quiere opinar, pero no lo pienso dejar opinar. Y entonces,
como estoy infiriendo a través de las velocidades, si me acelera la velocidad en el ventrículo, ese cálculo de presiones está normal. Pero ahora lo vamos a avanzar un poco más. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Tengo que acariciar al perro para que no la haga, increíble. Bueno, ¿cómo vamos a calcular? Para que voy a sacar al perro acá porque nos va a enloquecer. Vení que no estás invitado a... Listo. Bueno, entonces, dijimos que 4 metros por segundo es estenosis aórtica severa, ¿sí? El gradiente más de 40 es compatible con la estenosis aórtica severa, y nos queda finalmente ver el área, ¿no? Que todos estamos familiarizados con el área. Entonces, lo que dijimos, el área no es una medición directa, sino que es una estimación a través de las medidas que hacemos. ¿Cómo se estiman? Vamos a ver el área en el tracto de salida del ventrículo izquierdo por el BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dividido el BTI transvalvular aórtico, ¿sí? A través del despeje del área que hicimos. Esta es una cuestión técnica, cómo se puede medir el tracto de salida, ¿sí? Si se fijan, se puede medir en realidad en cualquiera de estas regiones, estaría bien. Esto, perdón, no les dije, esto se mide a través del eje largo para esternal izquierdo, ¿sí? Es la mejor medida que se puede hacer. Bueno, y acá, antes de llegar, les quiero hacer un pequeño asterisco. Esto es el talón de Aquiles de la medición ecográfica de la estenosis valvular aórtica. ¿Por qué? Porque yo acá estoy midiendo en realidad esta distancia, que es el diámetro que existe, ¿sí? De pared contra pared. Primer limitación. El tracto de salida del ventrículo izquierdo no es una esfera perfecta, ¿tá? Entonces yo lo estoy midiendo en un eje ortogonal, pero está demostrado por estudios con angiotac, ¿sí? Que es elíptico. Entonces yo puedo estar sobreestimando o infraestimando. Habitualmente infraestimando porque la medición lateral siempre es mayor que esta medición que sería antero-posterior. Pero ese no es el mayor problema, porque eso en realidad es una inferencia que está bastante cercana. El problema es que si yo mido acá mal, porque obviamente eligieron esta foto porque se ve perfecto, pero yo acá tengo mucho calcio, me hace una sombra acústica que a veces es muy difícil de ver. Y el problema es que la medida que yo haga, después esto lo voy a hacer 4 por velocidad, radio al cuadrado, ¿sí? Por 3,14. O sea que el error que yo cometa en la medición lo voy a multiplicar al cuadrado. Y eso sí es un problema, ¿sí? O sea, el error de medición que yo pueda tener cuando lo haga al cuadrado va a ser un error muy grave. Entonces, en la estimación del área, van a ver que cuando se hace un estudio, estás media hora para ver cuál es tu velocidad máxima y tu BTI máximo transvalvular aórtico, y después de pasadita le miro el tracto de salida para hacer la cuenta. Bueno, eso es un error garrafal. Le va a cerrar a la válvula, al área valvular aórtico, ¿sí? Entonces, eso es importante. En realidad lo que quiere mostrar acá es que si vos tenés mucho calcio, porque acá se mide en realidad desde la inserción de esta válvula que se ve en la coronilla derecha a la inserción de la coronilla izquierda. Pero acá muchas veces hay calcio, y acá lo que quieren demostrar es que a esto le decimos la repisa, en cualquier lugar va a medir lo mismo, ¿sí? Entonces me puedo alejar un poco del calcio y seguir midiendo el tracto de salida de una manera confiable. Y lo que decíamos, ¿sí? Cuando yo pongo... ¿Qué vista, Guille, para esternal eje largo? Esa es la vista de eje largo para esternal izquierdo. ¿Y siempre usan la misma? Siempre se usa la misma. Sí, siempre se usa la misma porque vos cuando querés ver eco bidimensional, que sería esto, cuanto más perpendicular esté el área de interés a tu insonación, vas a tener mejor imagen, ¿sí? O sea, cuando vos insonás perpendicular, o sea, 90 grados, tenés más eco de rebote. ¿Se entiende? Entonces, siempre, cuanto más perpendicular estés, vas a tener mejores ecos. Y a mí lo que me interesa es ver esto y esto. Entonces, la mejor insonación perpendicular la voy a tener acá. ¿Sí? Perfecto. El concepto del Doppler es exactamente al revés. Cuanto más paralelo al flujo que yo quiera evaluar, voy a tener la velocidad real del Doppler. ¿Por qué?
Porque el Doppler lo que busca es el eco del glóbulo rojo que se está desplazando. Entonces el glóbulo rojo está acelerando para pasar por la vena contracta. Y yo tengo que apuntarlo exactamente en la dirección que va. Perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo a este glóbulo rojo que se está escapando a alta velocidad, lo quiero apuntar exactamente en la dirección que va para ver realmente cuál es su velocidad máxima. Es un concepto interesante como generalidad de la ecocardiografía. Todas las imágenes bidimensionales, cuanto más perpendicular me ponga a lo que quiero evaluar, voy a tener mejor imagen. Y todas las imágenes Doppler, en realidad más que las imágenes Doppler, las señales espectrales Doppler, cuanto más paralelo, ¿sí?, voy a estar llegando a la velocidad real. Entonces fíjense lo que decíamos. Esto mismo que vemos acá es el tracto de salida. Si yo quisiera insonar acá e interrogar el flujo está saliendo así. ¿Está? Y el eco viene insonando de esta manera. Se va a insonar a 90 grados. A 90 grados yo no sé a qué velocidad va, imposible. ¿Está? Entonces, voy a medir el tracto de salida acá, me voy a poner paralelo al flujo, ¿sí? Esto es lo mismo, esta es la valvulita aórtica. Inmediatamente antes, que es exactamente acá, inmediatamente antes, voy a poner señal de Doppler pulsado y voy a interrogar esa velocidad. Y voy a tener lo que decíamos antes, la señal espectral, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Que si se fijan, es una señal de un flujo laminar. Tengo todos los ecos van a la misma velocidad y en el medio no hay nada, o prácticamente nada. Esto es un flujo laminar. ¿Esto qué me está diciendo? El flujo normal acá no aceleró. Y lo que les digo, habitualmente es menor a 1 esta velocidad, ¿sí? Entonces, esta sería la velocidad 1. ¿Ok? Cuando hago la planimetría y lo multiplico por el área, me va a dar, en realidad, el flujo que está saliendo por el tracto de salida. Bueno, yo me adelanté un poco. Estos son los problemas de medición. Fíjense que cuando tengo mucho calcio, fíjate que es bastante difícil saber a dónde. En definitiva, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que vamos a tener? ¿Se entendió los 3 pasos que vamos a hacer? En realidad, vamos a medir. Voy para atrás, porque al final no quiero que nos mezclemos las cosas. Vamos a ver que en definitiva, tengo que ver con Doppler continuo, velocidad máxima y gradiente medio, ¿sí? Alineado en el 5 cámaras, habitualmente se puede hacer también desde el eje largo apical, desde subcostal, para external derecho a distintas ventanas, ¿sí? Voy a ver después el tracto de salida del ventrículo izquierdo, midiendo el área, que lo hago a través de medir el diámetro, que lo voy a transformar en radio, pi por radio al cuadrado me va a dar el área, y después voy a ver el BTI del tracto de salida, ¿sí? Y ahí voy a hacer área valvular aórtica, área del tracto de salida por BTI del tracto de salida, dividido el BTI transvalvular aórtico. Y eso me va a dar el área. Va a ser una inferencia. Bien. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la ecuación de continuidad para estimar el área valvular aórtica? Lo que dijimos, variabilidad entre las 3 mediciones, ¿sí? Una me dio 4,2, el gradiente medio me dio 38 y el área me dio 1,5. Bueno, no sé qué tiene pasivo. Tengo mucha variabilidad. La velocidad del flujo aórtico y la velocidad del tracto de salida. Si tenés las 3 mediciones dispares, ¿es siempre problema de la medición que hizo el operador o puede que realmente dé tan distinto? Ahí estamos entrando. Siempre puede ser error del operador, eso está clarísimo, ¿no? O sea, siempre primero, yo que estoy haciendo el estudio digo, che, le debo haber errado. Voy a repasar todo. Nuevamente, lo que dice acá. En general, la variabilidad intra e interobservador de flujo aórtico y de flujo de tracto de salida es muy baja, ¿sí? Si vos estás más o menos entrenado, es fácil alinear. La medición del tracto de salida, ¿sí?, del diámetro, ya tiene mayor variabilidad, del 5 a 8%. Intra e inter. O sea, acá cómo se hacen los estudios. Yo te doy el mismo estudio, medilo, te pongo 10 estudios más, te repito el otro estudio que te di al principio, no te digo que es el mismo, vos lo venís a medir y lo medís distinto. Entonces es una variabilidad intraoperador. En cualquier método que tenga eso, es medio poco confiable. Si el mismo operador evalúa 2 veces lo mismo, es distinto, estamos en problema. Entonces esto es más variable. ¿Y por qué? Por lo que dijimos, porque esto está después evaluado al cuadrado.
le hago pi por radio al cuadrado y entonces es mucho mayor el error. Está ahí, como dijimos antes, eso se corresponde a la mayor fuente de error de cálculo del área valvular aórtica. Dijimos que asumimos que tiene forma circular, pero es elíptico, ¿sí? Habitualmente por eco transtorácico se infraestima en 0.2 centímetros promedio, o sea, 2 milímetros cuadrados. Esto en realidad sería una potencia del eco y no un defecto, pero siempre tenemos en cuenta que se calcula el área efectiva y no el área anatómica. Entonces, los métodos que calculan área anatómica te pueden decir, mira, yo medí 1.3, vos mediste 1, ¿cómo puede ser? Bueno, estamos viendo dos cosas diferentes, ¿sí? Y, como dijimos, el área efectiva es siempre menor al área anatómica. Y obviamente que todo esto es dependiente de flujo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero bueno, lo que vos dijiste es muy interesante, un tema que a mí particularmente me interesa bastante, que es lo que se llama discordancia de medidas. Discordancia de medidas descartado que sea por error de medición, se puede ver a varias cosas que vamos a ver más adelante, pero ahora después te comento algunas. Bueno, vamos a ver lo que dice la guía, ¿no? Para dejar esto bien claro. Los tres parámetros más importantes, ¿sí? Son la velocidad pico, ¿sí? Transvalvular aórtica, que ya dijimos que cuando es más de 4 es severo. El gradiente medio transvalvular aórtico, ¿sí? Que cuando es más de 40 es severo. Y el área valvular aórtica, ¿sí? Que cuando es menos de 1 es severo. ¿Ok? Eso no tiene que dar ninguna duda. Obviamente, como todas las medidas del eco, el área tiene que estar ajustada a la superficie corporal, porque 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Para un paciente que es muy grande, 1.2 centímetros cuadrados puede ser severo, ¿sí? Y en un paciente que tiene una superficie corporal muy pequeña, 0.7 puede ser severo. ¿Se entiende? O sea, una abuelita que pesa 40 kilos y mide 1,40 m, uno puede ser normal, parece ser. ¿Okay? Eso tiene que estar ajustado, que ahora vamos a ver qué es. Bueno, y nuevamente, esto lo dice la guía, por eso me parece que es muy importante, una de las mayores limitaciones es la determinación del tracto de salida del ventrículo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿qué otras mediciones se podrían hacer? Esas son las mediciones clásicas, ¿sí? Y esta medición yo creo que hay que agregarla, ¿sí? Estas se ponen como nivel 2, o sea que son razonables cuando se requiere información adicional. Pero yo creo que esto es una información adicional que hay que medirla siempre. Antes de leer lo que dice acá, una cosa que es muy básica para cualquier estenosis. Nosotros medimos las estenosis por Doppler. Básicamente vemos si hay aceleración o no hay aceleración, ¿sí? Consideramos que hay significación hemodinámica cuando la velocidad duplica la velocidad anterior. Eso es para una carótida, o para una estenosis aórtica, o una estenosis mitral, o pulmonar, o lo que sea. O sea, si la velocidad va en 1 y en un momento va a 2, la reducción del área seccional fue del 50%. ¿Se entiende? O sea, esto no es lineal, es logarítmico. Entonces, una vez que se llega a la reducción del 50%, a medida que se va cerrando el área, logarítmicamente aumenta la velocidad. Entonces, una estenosis de hasta 50% no tiene impacto hemodinámico. Lo hemos charlado 1000 veces con los informes de las placas de 30% en la carótida. O sea, no se puede informar eso por ecodoppler, porque no hay aceleración de flujo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿sí? Yo sé que una estenosis aórtica es severa cuando aceleró 4 veces el flujo. Eso es para cualquier cosa que uno quiera hacer, ¿está? Entonces, si yo tengo que la velocidad más de 4 metros por segundo, ¿sí? Es severa, ¿cuánto debería ser la velocidad normal en el tracto de salida? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Si yo te digo que la velocidad, para decir que una estenosis aórtica es severa, es de 4 metros por segundo, ¿cuánto deberá ser la velocidad normal de velocidad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo? 1. Exactamente, 1. Esa es la velocidad normal, porque si acelera 4 veces va a llegar a 4 metros por segundo. Perfecto. Entonces, el radio, la relación de velocidad habla de eso. Nosotros hacemos la velocidad del tracto de salida, que dijimos que es la velocidad 1, sobre la velocidad aórtica, que es la velocidad 2. Si eso es 0,25,
la estenosis aórtica es severa. ¿Y qué es importante de esto? Esto es muy independiente de las condiciones de carga. ¿Por qué? Porque si yo tengo 20 de fracción de eyección, la velocidad del tracto de salida nunca va a ser 1, porque el ventrículo no tiene fuerza para bombear la sangre, ¿sí? Supongamos que mido 0,25 de velocidad en el tracto de salida. ¿Con qué velocidad voy a sospechar que la estenosis aórtica es severa? ¿Si tenés cuánto? 0,25 en el tracto de salida. 1. Exacto, ¿sí? Ese es el concepto. O sea, según la ley de continuidad de la masa, a medida que se achica el área, ¿sí?, proporcionalmente aumenta la velocidad. Entonces, si tengo 0,25 y multiplico 4 veces la velocidad, voy a llegar a 1. Entonces, ¿puede un paciente tener una estenosis aórtica severa con 1 de velocidad máxima? Sí, si tengo 0,25 en el tracto de salida. ¿Está? Lo pongo al revés. Este paciente que les presento ahora está anémico, está infectado, tiene una fístula, está hiperdinámico, tiene 120 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y le mido de velocidad transvalvular aórtica 8, ¿sí? Bueno, si tengo 2,5 en el tracto de salida, ese paciente no tiene estenosis aórtica. ¿Se entiende? Está sobreestimada. Entonces, está sobreestimada, exacto, había acelerado ya dentro del ventrículo. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que nosotros que trabajamos en terapia unidad coronaria y tenemos pacientes hiperdinámicos y pacientes con estados de bajo flujo, esto es una medida que siempre hay que agregar al informe, ¿sí? Quizás en la población de consultorio externo, va a decir que es raro, no me va a llegar, ¿viste?, una abuela infectada, hiperdinámica, que puede pasar tranquilamente. Pero bueno, nosotros vemos muy frecuentemente pacientes con drogas vasoactivas, pacientes que están con nora, pacientes que están con... O sea, es muy probable que nosotros estemos viendo pacientes que están en un momento hemodinámico particular, que eso lo decimos siempre, ¿no? El paciente de terapia coronaria es un paciente que está con un estado hemodinámico particular. Entonces puede ser que esté en un estado hiperdinámico o de bajo flujo, pero esto no me va a permitir que me equivoque, ¿sí? Siempre hay que hacerlo. Y de vuelta, se enfocan tanto en medir las velocidades de los gradientes que se olvidan de esto que es fundamental. Yo, si ustedes se fijan, lo informo de rutina, me parece que todos lo deberíamos hacer de rutina. Guille, ¿Sí? yo tengo una pregunta para después, pero capaz que empalma acá. Dale, dale. Cuando vos tenés Ahora sí no se asociado, duermen. Hagan preguntas. cuando tenés una insuficiencia mitral asociada, Ujú. el reflujo hacia la aurícula te va a alterar las velocidades de gradientes. ¿Esta sería una forma de sortearla? Bien, es buena la pregunta, pero vamos un poco más en profundidad. ¿Qué pasaría si hay insuficiencia mitral? Acá, no, equivóquense que para eso estamos. Ya tengo insuficiencia mitral, ¿qué pasaría con la velocidad en el tracto de salida? ¿Estaría aumentada o estaría reducida? Y, ¿Qué les parece? Reducida. no sé si reducida, pero no sería la que esperaría si la válvula mitral fuera suficiente, digamos. No, no importa. La pregunta es fácil. Si tengo insuficiencia mitral, Sí, ¿la velocidad en el tracto de salida estaría aumentada o estaría reducida con respecto a este mismo paciente con una válvula mitral que funciona bien? reducida. Reducida para que el reflujo por la regurgitación. Bien, perfecto. Porque la ley de continuidad de la masa me dice que si yo tengo insuficiencia y parte del volumen, parte de la masa se va hacia la aurícula, la cantidad de glóbulos rojos que quieren pasar por el tracto de salida y por la válvula son menores. Entonces bajan la velocidad. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, ese es el concepto. Si tengo una insuficiencia aórtica, ¿sí?, la velocidad en el tracto de salida, ¿cómo estaría? ¿Aumentada o reducida? Aumentada. Aumentada, porque está aumentando la masa que va a querer pasar, ¿sí? Entonces, eso es trascendental. Claro, entonces, cuando yo use esta ley de la relación B1-B2, eso está sorteado. Yo te digo, mira, no me importa, porque la cantidad de glóbulos rojos que quisieron pasar por el tracto de salida también quiso pasar por la aorta, ¿sí? Si aceleró 4 veces es severa, si no aceleró 4 veces no es severa. Después discutiremos todo lo que quieras, pero el número ese absoluto, te lo pongo de otra manera. Yo te medí 4, ¿sí?, y es severa. Yo digo, mirá, Juanpi, que este paciente tiene una insuficiencia aórtica moderada y le hice el estudio con fiebre. Vos te decís, no, bueno, pará, ¿y cuánto le mediste en el tracto de salida?
Porque si le mediste más de 1, la estás sobreestimando. Claro. ¿Sí se entiende? Y al revés, que ahora lo vamos a ver, pero está buenísima la pregunta. Si yo tengo 25 de fracción de sección, el paciente nunca va a tener 4 metros por segundo ni va a tener 40 gradientes medio, porque el ventrículo no genera presión. Ahora, si yo tengo 50 de centímetros por segundo en el tracto de salida, ¿sí? Perdón, sí, está bien. Si tengo 50 centímetros por segundo en el tracto de salida, si tengo 2 metros por segundo de flujo transvalvular aórtico, la estenosis aórtica es severa, se eleva 4 veces. ¿Sí? Bien. Pero no me queda claro, entonces, en la insuficiencia mitral asociada, Sí. ¿cuál es Sí. la medición más fidedigna para ver la severidad de la valvulopatía aórtica? Pensando en estenosis aórtica. No, a ver, en la gran mayoría de los casos, la estenosis va a seguir siendo severa con todos los parámetros para severa. Pero en el caso de que yo te digo, mira, te lo descarto porque tengo 3,8 de velocidad máxima. Está bien, vos tenés 3,8 de velocidad máxima, pero decime cuál es la velocidad en el tracto de salida. Porque si en el tracto de salida tenés 0,6, aceleró 4 veces y es severa. Perfecto. ¿Entiendes? O sea, esto viene justamente a corregir esa duda. Te viene a corregir la diferencia del tracto de salida versus la válvula aórtica. Es como dice acá, ¿qué es lo más importante? Esto depende solamente del Doppler. Acá yo no hago despeje de ningún área, no tengo que medir el tracto de salida, nada. Yo te hago la velocidad Doppler contra la velocidad Doppler. ¿Está? Ustedes piensen que el tracto de salida está acá y a 2 milímetros está el área aórtica estenótica. O sea que esa masa de glóbulos rojos es exactamente la misma que tuvo que acelerar. Bien. Vamos a seguir. Bueno, y obviamente, ¿no? En algunos otros casos donde me deja demasiadas dudas, en general por mala ventana, puedo hacer un transesofágico y medir por planimetría. Pero hay que tener en cuenta lo que dijimos. La planimetría es una medida anatómica y no es una medida hemodinámica. O sea que estoy midiendo otra cosa. Obviamente que si yo hago un transesofágico y le mido 0,6 de área, el paciente tiene una estenosis aórtica severa. ¿Okay? Pero si le mido 1,2, ahí estamos en problema. Bueno, listo. Ahí vamos a acelerar. Bueno, algunas otras cosas. En esto no vamos a ahondar, ¿sí? Pero esto es un concepto que es muy importante que tengan en cuenta, ¿sí? La recuperación del gradiente de presión. En realidad, la clínica del paciente, si yo tengo la velocidad 1 y la velocidad 2, que es hasta donde hablamos, no le va a dar la clínica al paciente. La clínica del paciente va a estar dada por la velocidad y la presión 3, que es después que recupere el flujo. O sea, viene la presión en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Dijimos que cae muchísimo en la aceleración, pero después viene el recupero de flujo. Entonces, esa es la presión que realmente va a llegar a la arteria. ¿Está? Y, como dice acá, en estados de alto flujo o pacientes que tienen aorta muy pequeña, ¿sí? Menos de 30 milímetros, hay una cuenta que se puede hacer, que es esta, que es bastante sencilla, para estimar en realidad cómo fue el recupero de flujo. Después se puede hacer esta cuenta, ¿sí? Que es el porcentaje de pérdida del trabajo cardíaco, que en realidad básicamente calcula cuántos milímetros de mercurio necesita el ventrículo para vencer la estenosis, y esto sí es importante, ¿sí? La impedancia válvulo-arterial. Esto hay un montón de cosas escritas, es muy interesante, pero a mí lo que me interesa es que se queden con este concepto. La impedancia al vaciado del ventrículo izquierdo, ya lo dije varias veces, lo digo de vuelta, no termina en la válvula aórtica, ¿tá? Porque un paciente que no tiene estenosis aórtica, el ventrículo no bombea libremente hasta el capilar de la pedia. En medio tenés todo el árbol vascular, ¿sí? Que obviamente genera la impedancia normal al vaciado del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que se puede agregar a la impedancia, ¿sí? Es la presión arterial. ¿Sí? Simplemente la presión sistólica arterial te está hablando de cuál es tu resistencia periférica. Y acá hay un concepto que es fundamental. Ese volumen que yo estoy eyectando, ¿sí? Dividido toda esa presión que estoy generando, me calcula cuál es la impedancia. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo la presión que yo tengo que usar para manejar 30 mililitros de sangre que para manejar 300. ¿Se entiende? O sea, realmente para saber cuál es la impedancia que se está generando, yo tengo que saber cuál es el volumen que quiero bombear a través de esa válvula. ¿Sí? Y este concepto es fundamental
para entender la cardiología. ¿Por qué? Porque esto que se conoce como ZBA, ¿sí? O impedancia válvulo arterial, pone todos los conceptos que estuvimos charlando en la misma fórmula. Pone el gradiente medio, ¿sí? El gradiente medio está arriba del divisor, o sea que cuanto más gradiente medio tenga, más ZBA tenga. El gradiente medio está visto, como vimos, por la estenosis aórtica. Si el paciente tiene más estenosis aórtica, tiene más ZBA. La sistólica arterial, ¿sí? Medida por manguito, ¿sí? Y el índice de volumen sistólico. El índice de volumen sistólico es calcular el volumen sistólico, como vimos, tracto de salida, ¿sí? Área de tracto de salida por BTI, dividido la superficie corporal. ¿Está? Bueno, cuanto mayor sea el volumen sistólico, está por debajo de la división, menor va a ser el ZBA. El concepto es, ¿cuántos milímetros de mercurio necesito para mover X volumen? ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué interesante. Si el paciente tiene hipertrofia ventricular y se va achicando la cavidad, ¿sí? Baja la precarga. Por lo tanto, va a bajar el volumen latido, ¿sí? Si el ventrículo se va llenando cada vez menos, cada vez va a eyectar menos, lógicamente, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa porque no tiene tanta presión generada que la única manera de manejar ese volumen que está para que siga bombeando es bajando el volumen. ¿Se entiende? Entonces, el paciente aumenta el ZBA, se aumenta la estenosis aórtica porque va a aumentar el gradiente medio. Se aumenta la presión arterial. Acá otro concepto fundamental. Si tengo un paciente con estenosis aórtica sintomática, ¿cuál es la manera más fácil de controlar los síntomas? Bajar la presión arterial. Fíjate que no está hipertenso. Porque si vos tenés un paciente con estenosis aórtica severa y tiene 150 de sistólica, el ventrículo está bombeando a 280. ¿Sí? O sea que simplemente bajando la sistólica, el paciente va a estar hemodinámicamente en otro lugar. Y finalmente, ¿qué volumen está bombeando por latido? Y aquí viene una cuestión que es fundamental. Si el paciente deteriora, ¿sí? La función ventricular, ¿está? Y deteriora la cantidad de sangre que está eyectando, aumenta mucho el ZBA. Entonces, en definitiva, la impedancia válvula aórtica aumenta cuando aumenta la estenosis aórtica, cuando aumenta la presión arterial y cuando cae el volumen latido. ¿Cuándo cae el volumen latido? La causa más frecuente, caída de la fracción de succión. ¿Está? Bueno, de todas las medidas que se pueden hacer, vamos a ver que el strain está ahí también, pero que habla de otra cosa, ¿no? Habla de la enfermedad de la fibra cardíaca. Cuando esto es más de 5, el pronóstico es muy malo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque te está integrando, ¿sí? Como dice acá, es toda la carga global, ¿sí? Sistólica que está impuesta al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y también tiene en cuenta, ¿sí? La función ventricular. Entonces eso es muy importante. O sea, el paciente, cuando cae la fracción de sección, aunque no te modifique la presión o el gradiente transvalvular, te está aumentando el ZB, ¿sí? Y por eso aumenta y tiene tanto valor pronóstico. Y se puede calcular también la resistencia valvular aórtica, que eso nunca vi que nadie lo haya jamás. Y esto también se puede hacer. Cuando tenés mala función ventricular, hay una fórmula para proyectar el área valvular si tuvieras un flujo normal. Pero esto realmente en la práctica no se usa, les digo que se podría llegar a hacer. En definitiva, nosotros desertamos 3 cosas y fíjense que acá le agrega la cuarta. Vamos redondeando. Entonces, pusimos los puntos de corte de severa, que son los que tenemos que conocer. ¿Está? Entonces, la estenosis aórtica es severa cuando tiene más de 4 metros por segundo, cuando el gradiente medio tiene más de 40 milímetros de mercurio, cuando el área mide menos de 1, cuando el área ajustada a superficie corporal es menos de 0,6, lo que decíamos antes, hay que ajustar, y cuando la relación B1-B2 es menos de 0,25. O sea, hubo 4 veces aceleración. Fíjense que acá ya la pone dentro de lo que habría que ver siempre. Bien, cuando la velocidad es menos de 2,5, hablamos de esclerosis valvular aórtica, ¿sí? No hay aceleración hemodinámicamente significativa. Cuando el gradiente es menos de 20 es leve, cuando el área es mayor a 1,5 no hay estenosis, o cuando es mayor a 0,85 ajustada. Y lo que decíamos antes, si la velocidad 1, velocidad 2 es más de 0,50, no duplicó la velocidad, por lo tanto no hay estenosis. ¿Estamos? Entonces, esto dice la guía. Después,
podemos discutir si le creemos 100% o bueno, tiene sus cosas. Por lo menos uno de los 3 criterios tiene que estar presente para considerarla severa. Parece medio poco, idealmente los 3, ¿sí? La velocidad y el gradiente, como dijimos, son flujo dependientes. Entonces, considerar todos los estados de alto y bajo flujo. Los pacientes que tienen bajo flujo, determinado como menos de 35 mililitros por metro cuadrado, pueden tener estenosis severa con velocidades y gradientes bajos. Eso lo vamos a ver después, que se divide en bajo flujo y no bajo flujo. Es importante indexar, ¿sí?, el área con un punto de corte de 0,6, sobre todo para pacientes que tienen baja superficie corporal o alta superficie corporal, como siempre. El índice de velocidad Doppler menos de 0,25 indica estenosis aórtica severa. Lo que acabamos de decir. Y lo que dijimos también, la hipertensión arterial puede alterar velocidad pico y gradiente, por lo tanto habría que tomar la presión en todos los pacientes que sospechen estenosis aórtica severa. Yo siempre cuento que una vez hicimos un trabajo en el Hospital Español, le tomamos la presión a los pacientes y le tomamos 200, 120 pacientes, y le hacíamos el eco y nos daban todo severa, porque el paciente le decía, si le da mal la presión, lo vamos a operar del corazón. Hicimos todo paciente hipertenso todo el tiempo. O sea que es muy frecuente. Bueno, y acuérdense, cosa interesante, 50% de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa tienen enfermedad coronaria, ¿sí?, significativa. Más del 70% tienen hipertensión arterial. Y ahora hay estudios que entre el 15 y el 20% tienen también amiloidosis, ¿sí? O sea que hay una serie de factores ahí muy importantes a tener en cuenta. Bueno, lo que dijo Juanpi, 2 palabras, así no se nos va demasiado tiempo. ¿Cuáles son los subgrupos especiales? Yo puedo encontrar que el paciente tiene más de 1 centímetro cuadrado de área, ¿sí?, o sea que no sería severa, pero tiene velocidad de más de 4 metros por segundo y gradiente medio de más de 40. ¿Qué es lo más probable que tenga? Alto flujo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de alto flujo? Las dijimos recién. Insuficiencia aórtica, que tenga un shunt, o sea que tenga habitualmente pacientes que están en diálisis con una fístula, ¿sí?, anemia, fiebre o hipertiroidismo. O sea, estados hiperdinámicos, ¿está? Bueno, ¿cómo voy a ver si está esto? ¿Cómo voy a saber que el paciente tiene un estado hiperdinámico? Viendo la relación V1-V2, velocidad 1, velocidad 2. Va a tener una velocidad 1 acelerada. O sea, bastante fácil de saber. Esto es más difícil. Tengo menos de 1 centímetro cuadrado de área, o sea que es severa, pero tengo menos de 4 metros por segundo y menos de 40. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Excluir una mala medición. ¿Por qué? Porque el área me está dando chica, lo más probable es que infraestimé el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí?, que dijimos que eso es el talón de Aquiles. ¿Está? Ese es el error más frecuente, es que lo que siempre debería hacer. Si me da esta cuenta, digo, pará, te vuelvo a medir el tracto de salida. Bien, entonces, si sigue teniendo menos de 1, menos de 40, ¿sí?, de gradiente medio, puedo estar en presencia de lo que decíamos recién. Un paciente que tiene estenosis aórtica severa, con bajo flujo y bajo gradiente, ¿sí? O sea, tengo realmente un área menos de 1, pero el gradiente medio es menos de 40. Entonces, tengo 2 opciones. Que tenga fracción de sección reducida o que tenga fracción de sección preservada. Lo más frecuente es que tenga esto. El paciente tiene mala función, lo que dijimos. No va a acelerar porque tiene mala función. ¿Cómo defino que el paciente tiene bajo flujo? Bueno, ya lo dijimos, pero lo repasamos. Porque tiene menos de 35 mililitros por metro cuadrado de volumen sistólico. O sea que hoy yo no puedo decir, no, el paciente tiene bajo flujo. No, pará. Mostrame que tiene bajo flujo. Haceme la cuenta y demostrámelo. Esto no es que me parece, lo tiene. Entonces, este paciente es fácil de explicar. No llega a 40 milímetros de mercurio porque tiene disfunción sistólica, ¿sí?, caída de la presión de sección. Entonces, esa válvula mide en menos de 1 centímetro cuadrado, pero el flujo no alcanza a acelerar porque el ventrículo tiene déficit de inotropía. Clásicamente, y ustedes probablemente tengan este concepto, le pedimos un estrés con dobutamina, ¿sí? Pero esto se hacía para ver si había respuesta contráctil, ¿sí?, o lo que se llamaba reserva contráctil, porque en realidad el paciente que no tenía reserva contráctil en ese momento no se operaba, ¿está? Hoy en día esto no existe más, ¿sí? Todos los pacientes que tienen estenosis aórtica severa se benefician de la cirugía. Por supuesto, les hablamos siempre.
en centros quirúrgicos que tengan una mortalidad por debajo de la mortalidad de la evolución natural de la estenosis aórtica, ¿sí? Pero son pacientes que tienen muy mal pronóstico operatorio, ¿sí? Pero si pasan la cirugía, tienen buen pronóstico, ¿está? O sea, son pacientes que es difícil que salgan de la cirugía, pero si salgan de la cirugía, tienen buen pronóstico. Y tienen tan mal pronóstico sin cirugía, como yo les mostré, ¿sí? La mitad están muertos a los 3 años, que hoy se operan igual. Tengan o no tengan respuesta a la dobutamina. O sea, el tema ese de reserva contráctil hoy ya no tiene ninguna importancia. Entonces, todo el tema del estrés con dobuta realmente no tiene mucha importancia. Entonces, esto es lo que se decía antes, ¿sí? Sí, porque esto se modificó ahora en el último tiempo. Si tenía o no tenía respuesta, ¿sí? Al eco con dobutamina. Uno tenía beneficio con el reemplazo valvular aórtico y el otro tenía pobre beneficio con el reemplazo valvular aórtico. Bueno, ahora hay estudios nuevos que dicen que esto no es así. Si el paciente no se muere en la cirugía, el beneficio es alto. Así que eso lo dejamos ahí, no nos interesa mucho más. Ahora hay otro concepto que es muy interesante. El paciente puede tener menos de 1 centímetro cuadrado de área, menos de 4 de velocidad, menos de 40 de fracción de sección, perdón, menos de 40 de gradiente medio, pero más de 50 de fracción de sección. O sea que acá ya no se explica que el paciente no acelera porque el ventrículo no tiene fuerza. Tiene que haber otra explicación. Y la explicación vuelve a ser esta. El paciente tiene un volumen sistólico de menos de 35 mililitros sobre metro cuadrado. O sea, la explicación, para hacerla grosera, es la siguiente. A medida que la válvula se cierra, el ventrículo se achica por hipertrofia concéntrica, ¿sí? Entonces se va adaptando el volumen, ¿sí?, que quiere eyectar el ventrículo al tamaño de la válvula y nunca termina acelerando. Entonces ese paciente tiene bajo gradiente por bajo flujo con fracción de sección preservada, ¿sí? Y en este caso, como dice acá, esto se da con ventrículos hipertróficos con pequeño volumen, ¿sí? En realidad, el tema, acá entramos en el tema de que no se puede decir que estos pacientes tienen función sistólica preservada, porque si vos haces un strain, los pacientes tienen strain bajo, ¿sí? Pero esto se da muchas veces, o casi en totalidad, en pacientes que tienen muy baja superficie corporal, sobre todo en mujeres, ¿sí? Mujeres añosas muy chiquititas, donde encontramos esto. Área menos a 1, velocidad menos de 4, gradiente menos de 40 y fracción de sección preservada. Lo importante que yo tengo que demostrar es esto, que el paciente tiene realmente un estado de bajo flujo anterogrado, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Estos pacientes tienen el mismo pronóstico que los pacientes que tienen estenosis aórtica severa con más de 4 y más de 40. Todo el grupo, que es el grupo canadiense que describió esto, en su población, el 30% de los pacientes tenían esto. Nosotros hicimos el mismo estudio en el español para ver un poco cómo era nuestra población y era el 15%, o sea, la mitad, no era tan frecuente. Pero estos pacientes existen. Y en realidad, ¿qué pasa? Como la mayoría de los cardiólogos clínicos lo único que miran es esto, como tiene menos de 1, dicen que es severa. Después dicen, no, pero mira que no llega. Entonces, ¿qué termina pasando? Único cardiografista le informa acá 1.2, porque se lo inventó, y salimos de duda, el paciente quedó moderado. ¿Está? Pero el paciente tiene la misma mortalidad que si tuviera gradiente de más de 40 y velocidad de más de 4. Eso se dice habitualmente así, ¿no? Estenosis aórtica severa de bajo gradiente por bajo flujo, con fracción de eyección preservada. En definitiva, tratando de todo lo que charlamos, pensarlo en un paciente del mundo real, ¿sí? ¿Cuáles son los otros criterios que nos van a ayudar a decir, el paciente tiene una estenosis aórtica severa, con área menos a 1, gradiente menos de 40 y fracción de sección preservada? ¿Está? O sea, ese paciente, el área me da, pero no me da el gradiente. Si el examen físico es, obviamente, de estenosis aórtica severa, probablemente la tenga. Si tiene síntomas y no tiene otra explicación, probablemente la tenga. Y si tiene más de 70 años, es mucho más probable que tenga este tipo de cuadro. Si tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, mucho más probable que tenga este cuadro. Y si tiene un strain reducido sin otra explicación, muy probablemente tenga una estenosis aórtica severa de bajo gradiente. Si el gradiente no está entre 30 y 40, también es muy sugerente. Obviamente no lo vamos a sospechar si tiene 2 de gradiente medio. Sí, tiene que ser moderado. Y si el área está menor a 0,8 centímetros cuadrados, también lo vamos a sospechar. O sea, si está muy reducido. ¿Está? Puedo calcular el volumen
ajustado por otra técnica, si tengo dudas si estoy realmente haciendo el diagnóstico correcto de bajo flujo, ¿sí? Y si quiero saber si estoy midiendo mal el área valvular del tracto de salida, lo puedo medir por otra técnica, transesofágico, ¿sí? O TAC. Habitualmente no se hace nada de esto. Pero esto sí es interesante, porque en realidad la duda que siempre tengo es, che, tengo muy mala ventana, estaré midiendo mal. Y esto sí es interesante. Si el score de calcio de la tomo, que me va a servir para medir el tracto de salida y hacer una buena medición, me va a servir también para hacer el score de calcio, ¿sí? Si el hombre tiene más de 3000, ¿sí? Es muy probable que tenga una estenosis aórtica severa. Y si la mujer tiene más de 1600, el score de calcio es muy probable sea severo. Si tiene menos de 1600 el hombre y 800 la mujer, es muy poco probable que sea severo. Después, como siempre, tenemos los grises que, bueno, puede ser o no. Pero esto sí nos puede ayudar en caso de pacientes que tengan muy mala ventana. Bien. Bueno, y acá lo que vos podés tener es menos de 1 centímetro, ¿sí? Menos de 40, menos de 4 y volumen sistólico preservado. Bueno, acá lo más probable es que esté errado el cálculo, ¿sí? Eso es lo más probable. Estos pacientes tienen el mismo pronóstico que los pacientes con estenosis aórtica moderada. No deben diagnosticarse como estenosis aórtica severa. ¿Ah? Entonces, fíjense que la clave va a ser el volumen sistólico. O sea, si yo mido menos de 1 centímetro, con gradiente menos de 40, velocidad menos de 4, la fracción de eyección está preservada y el volumen sistólico es más de 35, acá hay algún error de medición. Eso no tiene explicación hemodinámica. Este paciente no debería operarse. Me dirán ustedes cuántas veces vieron esta medida en un informe de un ecocardiograma. Bien, y entonces en definitiva todo lo que dijimos se puede resumir acá. Pero bueno, según el gradiente puede ser de alto o de bajo gradiente, según el flujo puede ser de flujo normal o bajo, para esta cuenta que dijimos, y según la fracción de sección, preservada o deteriorada. Bueno, no vamos a seguir dándole vueltas, ¿sí? Obviamente la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, yo se los digo siempre, hoy fracción de sección no es sinónimo de función sistólica preservada, ¿tá? Esto, para no seguir con todo este choclo que es un lío, vamos a hablar de lo que pasa habitualmente. Yo tengo un paciente que tiene una estenosis aórtica moderada severa, que está asintomático, ¿sí? Y al paciente lo mandan a evaluación anual o semestralmente para ver si no tiene criterio quirúrgico. ¿Está? Entonces, el paciente viene y tiene 60 de FEI durante 2 años, viene el otro año, tiene 35, se dilató, se pinchó, le decimos al cardiólogo, che, vos sabés que se pinchó, uy, ¿ahora qué hacemos? No lo opero, tiene pésimo pronóstico, ningún cirujano me lo hará. Bueno, entonces ese paciente no pasó de 60 a 35 en un año, porque el ventrículo explotó en un año, ¿sí? Ese paciente tenía ya disfunción sistólica, pero tenía una serie de mecanismos adaptativos que mantenían la fracción de sección. Hoy en día, haciendo un strain, eso está claro que podemos ver la afección de la función de fibra, ¿sí? Y eso vamos a ver ahora un poco lo que vamos a ver. Bueno, patologías asociadas, insuficiencia mitral, ya lo charlamos, ¿sí? Estenosis mitral, ya lo charlamos, dilatación de aorta ascendente, ya lo charlamos, cosa de que descartar. Bueno, acá está el tema de la hipertensión arterial y cómo puede afectar, ¿sí? Y lo que estamos diciendo, seguimiento en asintomático, ¿qué podemos hacer? Bueno, si el paciente tiene una velocidad de 5.5 metros por segundo, ¿sí? El paciente ya es quirúrgico con esto, eso está claro, hoy hay varios estudios, si tiene tanta velocidad, el pronóstico es malo, ¿sí? Si esto se combina con calcificación severa y un rápido incremento de la velocidad de más de 0.3 metros por segundo por año, el paciente también sería quirúrgico, ¿sí? Y obviamente que si aumenta la presión más de 20 milímetros en ejercicio, también sería quirúrgico. Entonces, ¿qué otra cosa puedo considerar que me diría que ese paciente va a tener peor pronóstico? Obviamente que esto tiene la balanza a un reemplazo valvular aórtico. Como dijimos, si la calcificación valvular es grave, ya dijimos que se asocia a peor pronóstico. La hipertrofia ventricular, más de 185 gramos a metro cuadrado, habla de que tiene gran impacto hemodinámico. Cuando el área valvular sin ajustar es menos de 8 o ajustada a menos de 5, el paciente tiene peor pronóstico.
Velocidad máxima de 5.5, prácticamente es quirúrgico solamente con esto. Bueno, la progresión de la reducción del área o el incremento del gradiente, esto es bastante difícil de saber porque puede haber variación hemodinámica, ¿sí? El strain global longitudinal menos de 16, ¿sí? Hoy en día, en las próximas guías dice que va a estar figurando, ¿tá? Pero bueno, tener en cuenta que el strain nos puede definir antes de que haya la fracción de sección que el paciente es quirúrgico. Obviamente la ergometría normal, ¿sí? Si tiene síntomas, respuesta normal de la presión arterial, ¿sí? Presencia de arritmias ventriculares, bueno, para lo que se le hace una ergo a un paciente con estenosis aórtica, ¿sí? Lo mismo que el ecoestrés, ¿sí? Ausencia de elevación de la FEI, ¿sí? Que aumente el gradiente medio más de 30 o que tenga hipertensión pulmonar. La enfermedad coronaria presente, obviamente, si voy a tener que revascularizar al paciente, también le voy a cambiar la válvula. Y un BNP más de 150 también. Eso es bastante lógico. Veamos ahora lo que decíamos recién, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones del tratamiento? Acá lo interesante es que lo que dice es que los pacientes sintomáticos que tengan estenosis aórtica moderadamente grave o grave, ¿sí? O sea que puede no cumplir con todos los criterios, ¿sí? Tener algunos moderados, si el paciente tiene síntomas se tiene que operar igual. Si el paciente tiene estenosis aórtica moderadamente grave o grave, asintomático, pero tiene prueba ergométrica positiva, ¿sí? Tuvo síntomas o caída de la presión arterial en esfuerzo, o aumento de más de 20 si le hago un ecoestrés en el gradiente medio. Estenosis aórtica moderadamente grave o grave, que tienen que ser sometidas a cirugía cardíaca de otra causa, por supuesto. ¿Sí? Pacientes que tienen disfunción de ventrículo izquierdo, sea FEI menor de 50%, ¿sí? O pacientes que tienen estenosis aórtica moderadamente grave o grave con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de sección deteriorada, ¿sí? Que tenga reserva contráctil. Esto es 2015, esto cambió en la guía, ¿sí? Ahora eso no importa, tenga o no reserva contráctil, debería operarse. Clase 2A, paciente sintomático con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, bajo gradiente con fracción de sección normal, ¿sí? Que este sería el bajo gradiente con fracción de sección preservada. Y paciente sintomático con estenosis aórtica moderadamente grave con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de sección deteriorada, habiéndose descartado el monto necrótico de la enfermedad, pero bueno, ya dijimos que no importa. Si tiene estenosis aórtica severa, la única opción que tiene sintomática es quirúrgica. Bien, recomendaciones para el reemplazo percutáneo, esto es lo mismo, no le vamos a dar importancia. Pero quiero que veamos dos casos que pueden ser interesantes para redondear lo que estamos charlando. Este es bastante clásico. Paciente de 89 años, 2 internaciones por edema agudo de pulmón en el último mes, ¿sí? La paciente venía en seguimiento por estenosis aórtica severa hace más de 10 años, decían los familiares, pero como estaba asintomática con fe preservada, dijeron no es quirúrgico. No hay que reemplazar la válvula. Bueno, yo la vengo a ver, velocidad máxima 6.2 metros por segundo, ¿sí? Gradiente medio 85, o sea, una guasada. ¿Sí? Fíjense las medidas que hicimos, ¿no? En el tracto de salida, y fíjense que en el tracto de salida ya mide 1,8 de velocidad máxima, ¿sí? Pero bueno, después mide 6,2. Perdón, 1,32, no, ¿sí? Y gradiente medio de 85. El área valvular sin ajustar da 0,3, ¿sí? Y la velocidad 1, velocidad 2, 0,15, ¿sí? Se aumenta muchísimo. Acá no cabe duda que esta paciente tiene una estenosis aórtica severa, ¿sí? Con función preservada. Bueno, te la muestro. ¿Qué te parece? La sección preservada, ¿sí? 90%. Esto es interesante. Yo te diría que tiene 75 de FEI, porque es altísima. Después medida con AutoFEI, ¿sí? Daba 63. Después hay toda otra cosa y no vamos a entrar en eso, pero bueno, la estimación de la fracción de sección en un paciente con hipertrofia concéntrica siempre sobreestima la fracción de sección. Pero no es lo más importante. Esto en realidad, esta paciente no puede tener buena fracción de sección, todo bien, y estar con 2 internaciones en el último mes en unidad coronaria de edema agudo de pulmón, ¿sí? Y dice un strain, ¿sí? El strain tiene 6.5, ¿sí? Sé que por eso está así la paciente, ¿no? Esta paciente tiene una mortalidad altísima en muy poco tiempo. Le calculé también el ZBA, le da 8.5, ¿sí? Que dijimos que era muy pronóstico. En realidad lo interesante de esta paciente es que tiene la bandera de Japón, y esta es una de las pacientes que tiene asociada
amiloidosis o estenosis aórtica. La paciente en realidad está sintomática porque está restrictiva, y lo que está haciendo es edema agudo de pulmón, ¿sí? Obviamente por la estenosis aórtica, pero por la amiloidosis asociada que tiene. Pero no importa, independientemente de eso, esta paciente debió ser intervenida hace muchísimos años, ¿sí? Porque tiene también derrame, ¿sí? Como podrán ver acá, o sea, tiene aparte una amiloidosis, pero bueno, es una de las estenosis aórticas severas más severa que vi en mi vida. Sé que acá no vamos a discutir, ¿sí? Pero este es un caso del Sanatorio Parque. A este paciente le hacen un eco y le informan justamente área de menos de 1, ¿sí? En el eco transtorácico, gradiente medio menor a 40 y velocidad menos de 4. Y entonces entramos en la gran duda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le pedimos un ET, obviamente. No nos ponemos a pensar, le pedimos un ET. Y el ET lo mismo, pero con ET. Pero bueno, no importa. Esto también para mostrarle cómo se evalúa en un ET, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo. Pero fíjense, acá cuando le hago la evaluación me da 3.6, ¿sí? La velocidad máxima, y el gradiente medio da 27, que es más o menos lo que se había visto antes. Creo que era 3.8 y un poquito más de gradiente medio. Si se fijan, el paciente está taquicárdico, ¿sí? Creo que les digo, hay cuestiones hemodinámicas en un paciente internado que hay que tener en cuenta. Está muy hipertrófico, ¿sí? Lo cual habla a favor de que puede tener estenosis aórtica. Y lo que dijimos siempre, bueno, listo, hagamos la cuantificación. Medimos el tracto de salida, ¿sí? Que dio 2.4, y medimos el BTI del tracto de salida, ¿sí? Que da 25 prácticamente. Pero fíjense, acá tiene 1.3 la velocidad máxima en el tracto de salida. O sea, es mayor a 1. Con lo cual yo sospecho que este paciente tiene un estado hiperdinamico. Entonces estoy sobreestimando, ¿sí? La estenosis. Bien. Simplemente haciendo, bueno, cuando hago velocidad 1, velocidad 2, ¿sí? Da 0.46. ¿Sí? Este paciente tiene una estenosis aórtica que es leve, prácticamente no tiene estenosis aórtica, es todo hiperdinamico. Y lo que había pasado es que este paciente tenía mala ventana, ¿sí? Y cuando se había medido, estoy yendo para el otro lado, cuando se había medido el tracto de salida, ¿ven que hasta por ET no tiene buena ventana? Cuando se había medido en la cama de coronaria el tracto de salida, ¿sí? En vez de medirse 2.4 se había medido 1.9. Entonces se había infraestimado, ¿sí? La válvula aórtica que había dado creo que había dado 0.9, una cosa así, ¿sí? Entonces este paciente en realidad nunca tuvo estenosis aórtica. Y en realidad, sin hacerle un ET ni dar ninguna vuelta, si yo comparo la velocidad del tracto de salida con la velocidad aórtica, ¿sí? Veo que la relación me da 0.46. O sea, prácticamente no aceleró. Este paciente tiene una estenosis aórtica leve con un estado hiperdinamico. Cuando el paciente salga de su estado hiperdinamico, van a bajar la velocidad y el gradiente medio. El cálculo estimado con esta nueva medición del tracto de salida dio 2 centímetros cuadrados, ¿sí? Más de 1.5 descarta la presencia de estenosis aórtica. Esto se los muestro porque este es un caso del sanatorio. Y simplemente, bueno, después medido por planimetría daba 1.8. ¿Sí? También más de 1.5, lo cual descarta. Pero fíjense qué difícil que era. O sea, tenía un poco de calcio el paciente y tenía mala ventana. Era un abuelito que, pobre, tenía mala ventana de todos lados. Pero simplemente, si en vez de hacerle un ET hubiéramos hecho velocidad 1, velocidad 2, no es es este, hubiéramos visto que tenía 0.46 y hubiéramos descartado la estenosis aórtica. ¿Está? Entonces, es un poco para mostrarles. Y si se fijan, la válvula tampoco está muy calcificada. Fíjense cómo abre esta válvula. El paciente no puede tener estenosis aórtica severa, ni tiene sombra acústica. O sea que este paciente en realidad está hipertrófico por otra cosa. Este paciente estaba infectado, sí había pasado de terapia, y en el eco que se había hecho, bueno, había estado esa duda. Pero, ¿cuál era el problema? Se había tomado mucho tiempo para hacer esta determinación, ¿sí? Y muy poco tiempo para hacer estas dos determinaciones. ¿Tá? O sea, se había tomado mucho tiempo en ver cuál era el gradiente y la velocidad transvalvular aórtica, y muy poco tiempo para ver cuál era la velocidad y el área en el tracto de salida. Entonces, un poco la enseñanza de este caso es eso, ¿sí? Quizás hay que tomarse más tiempo en ver qué pasa en el tracto de salida, ¿sí? Qué pasa en la aorta, porque obviamente uno sospecha la estenosis aórtica de acuerdo a lo que encuentre en el flujo transvalvular aórtico. Después no puedo rapidito mirar qué pasa en el tracto de salida, porque voy a cometer todos estos errores, ¿sí?
Hay que tomarse el tiempo y hacer esto. Así que bueno, eso es todo. Que les quería mostrar en realidad una estenosis aórtica extrema, con fracción de sección preservada, pero ya con deterioro de la función de fibra, ¿sí? como vimos en el paciente, la otra que tenía amiloidosis. Y este paciente, esto es un error 100% ecocardiográfico. O sea, acá se midió mal el área valvular aórtica por medir. La verdad que no les quise poner el estudio mal medido, porque para no mostrarlo. Pero eso puede pasar, por mala ventana. Eso no quiere decir que, digamos, que está hecho mal. Digamos. Se hizo mal porque realmente tiene mala ventana. Por eso se hizo el ETE y se recalculó todo. Pero, si se hubiera podido determinar con precisión estas dos velocidades, ¿sí? o estos dos BTI, hubiéramos visto que prácticamente no acelera. Así que sí, eso es interesante. Bueno, hasta acá. No vamos a seguir, así no los canso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿El seguimiento con strain es semestral también como con eco común? Eso, ya te digo, hoy no está en las guías. No creo que sea necesario hacerlo semestral, la verdad. Me parece que se podría hacer más espaciado. Lo que me parece que es interesante es entender el escenario, ¿no? Acá tenemos un paciente con estenosis aórtica severa asintomática, como era la señora esta, que empieza a entrar en disfunción ventricular y dice que es raro porque tiene una fracción de eyección preservada. Bueno, hoy sabemos que cuando claudica el ventrículo, el pronóstico operatorio es muy malo. Entonces, el paciente hay que intervenirlo antes. Y estos son pacientes añosos. Uno en el consultorio le pregunta, ¿y usted se agita? No, pero la señora no se levanta de la cama. Entonces, ¿cómo se va a agitar? Y tampoco tiene angor porque está acostada en la cama. Entonces, eso es importante. La otra cosa que, como vimos, los pacientes frecuentemente tienen también enfermedad coronaria y son pacientes hipertróficos. Entonces, el paciente puede tener angor, puede no ser por la estenosis aórtica. O sea que el tema de la sintomatología hay que tomarlo con pinza. Un poco lo importante es que no podemos esperar que caiga la fracción de sección. O sea, cuando nosotros intervenimos a un paciente porque cayó la fracción de sección, llegamos tarde. ¿Sí? Deberíamos llegar antes. Y tenemos varios marcadores para llegar antes. Ustedes fíjense que muchas veces el paciente tiene estenosis aórtica severa con reiteradas internaciones en unidad coronaria y no lo mandamos a operar. O sea, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ese paciente hay que agotar los recursos para ver qué pasa. Y acuérdense de eso, la fracción de eyección, estimada por cualquier método, los más frecuentes que usamos son Simpson y Techol, los dos asumen que el ventrículo tiene forma de hemibala o elipse prolata, como les guste llamar, ¿sí? Es una asunción geométrica. Si el ventrículo se pone hipertrófico, se exagera la forma de hemibala y la fracción de eyección se sobreestima, ¿sí? El paciente que tiene estenosis aórtica tiene siempre hipertrofia concéntrica, obviamente hasta que se pinche y se dilata, ¿no? Pero siempre está sobreestimada. Hay que tener mucho cuidado de decir, no, el paciente tiene 60 de fe, tiene fracción de sección preservada. La tiene, no voy a decir que no, pero estamos usando un método que no se debería usar. Si el paciente que tiene hipertrofia, yo quiero definir la fracción de sección, tengo que usar en realidad la fracción de acortamiento mesoparietal, que deriva de la misma medición, pero que es otra fórmula para cuando hay mucha hipertrofia, que no mide el endocardio, sino que mide el mesocardio. Y de esa manera se evita tener esa forma de hemibala exagerada. Y bueno, y el strain en realidad nos permite eso. El strain nos permite evaluar la función de fibra, ¿sí? Antes de que haya la fracción de sección, que es la función de cámara, yo ya puedo saber que el paciente deterioró la fibra. Que deteriore la fracción de sección es una cuestión de tiempo. Pero el paciente ya activó los 400.000 mecanismos compensatorios que ustedes saben que son todos deleterios. Entonces, la razón por la cual el strain hoy no entra es porque las distintas marcas de ecógrafo tienen puntos de corte de diferencia del strain, ¿sí? O sea, el algoritmo de strain que usa General Electric, que fue la primera strain que hubo, que es el que usamos nosotros, que es el mejor strain en realidad porque es el que se desarrolló, es tipo la fórmula de Coca-Cola. Se guardaron el algoritmo y todas las otras marcas tuvieron que desarrollar su algoritmo. Entonces, el de Philips es distinto, el de Siemens es distinto, el de Toshiba es distinto, el de Sabot es distinto, son todos distintos. Entonces, el resultado, a diferencia de la fracción de sección, que todos pusieron la fórmula de Taylor o la fórmula de Simpson, a todos le da un número distinto. Entonces, vos para poner el punto de corte deberías decir
Si tenés Philips, menos 17. Si tenés General Electric, menos 18. Si tenés Saote, menos 15. Entonces es súper escorroso. Ahora hay un grupo alemán que lo que hizo es eso. Hizo una normatización de algoritmos. Entonces yo le pongo cualquier cosa y le puse con qué equipo lo hice y me lo normatiza. Me pone si eso está bien o está muy deteriorado o está normal. O sea, imagínense la necesidad que había de normatizar. La gente compra eso para poder normatizar el strain. Y bueno, hablaremos en otro momento, pero ya en Europa les gusta mucho más el strain que en Estados Unidos, y ya la mayoría de los centros informa fracción de sección y strain como rutina en todo informe de... Pero bueno, un día hablaremos de eso. No hacen 25 estudios en una mañana, por supuesto, porque eso es imposible. Entonces es distinto. Pero bueno, un poco está acá planteado de más básico a menos básico lo que tenemos que saber de estenosis aórtica, pero me gustaría que les quede ese concepto. No alcanza con el área la velocidad máxima del gradiente medio, ¿sí? Eso va a ser el diagnóstico quizá en el 80-85% de los pacientes. Pero hay un porcentaje de pacientes que tienen discordancia de medidas, y esas discordancias de medidas son explicables hemodinámicamente. Y ahí vamos en realidad a hacer diagnóstica. Vamos a ver pacientes que tienen mala fracción de eyección, o una valvulopatía asociada, o tienen mucha hipertrofia ventricular que hizo caer el volumen sistólico, entonces voy a tener bajo gradiente por bajo volumen, ¿sí? Todos esos son diagnósticos que se asocian al tratamiento y al pronóstico. Entonces, yo en realidad siempre digo, siendo un poco malo, el clínico puede saber hasta ahí, hasta unos centímetros por cuadrado, y solo que somos cardiólogos, tenemos que ir al desempate en todos estos casos que se producen. Sí. Les digo que eso pasa, cuando ves esa discordancia de medidas, lo más frecuente es decir, y debe estar mal hecho. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque vos le devolvés el estudio al que te lo hizo, y dices, uy, otra vez Donati me lo mandó de vuelta. Y se inventan el informe para dejarte contento. Si te habían puesto 0,8 de área, te van a poner 4,2 de velocidad máxima y 50 de gradiente medio. Y vos lo vas a mandar a operar sin indicación quirúrgica. Y puede pasar al revés, que el paciente tenga velocidad y gradiente bajo, por bajo flujo, por mala función ventricular, por X motivo, y no lo mandes a operar, y el paciente tiene criterio quirúrgico y puede tener muy mal pronóstico. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que, como médico clínico que recibe el informe, para mí es trascendental esto. Velocidad 1, velocidad 2, debería estar siempre informado, sobre todo en el paciente internado, para desempatar estados de hiperflujo o estados de bajo flujo. Para mí es muy, muy importante. Y después, obviamente, acá lo de siempre, vos me decís, mira, este paciente, pero fíjense el contexto clínico, ¿no? Vos me decís, mira, Guillermo, este paciente me tiene preocupado, está muy sintomático, pero no me da severo. Bueno, calculemos el ZBA, vení, midámosle la presión arterial, hagamos todas las cuentas. El paciente tiene un ZBA menos de 2.5, la mortalidad es bajísima, 5 años. El paciente tiene un ZBA más de 5.5, la mortalidad es altísima, 5 años. Medir el ProBNP. No te quedas tranquilo, pedir un ataque multislice, hacer el score de calcio y decime reevaluemos todas las medidas que hicimos con el tracto de salida medido por TAC. Eso se hace muchas veces porque, como para el TAVI, pedimos siempre para medir justamente el tracto de salida la TAC. Pero fíjate que lo ve el hemodinamista y todos los otros datos pasan de largo, el score de calcio y recalcular todo con la medida del TAVI. Digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que siempre lo mismo. En general, los médicos que hacemos ecocardio no somos los médicos de cabecera que toman las decisiones clínicas. Y los médicos que toman las decisiones clínicas leen un papelito que se fijan en la conclusión si le pusieron que es severa, leve o moderada. Entonces, ese es el problema de siempre. Y en realidad, bueno, ese es el llamado a la acción. Sí, bueno, escuchá, presentame al paciente, contame que es un paciente difícil, contame que tiene medidas que no concuerdan, contame que se repitieron varios ecos que no concuerdan, contame que está sintomático y contame qué presión tiene, contame cuál es tu duda, porque en realidad ese es el tema. Vamos a tener que plantear el problema, tenés que plantear el ecocardiografista el problema, y el problema te va a decir, bueno, mira,
estas tres cosas se miden de manera habitual, pero en tu paciente particular, como tiene una aorta ascendente de menos de 30 milímetros, probablemente le tenemos que calcular un recupero de flujo. ¿Se entiende? O en realidad el paciente tiene 55 de FA con mucha hipertrofia. Vamos a hacer un strain. Porque a lo mejor el strain te da menos 13. El paciente sin duda te va a entrar en falla de bomba en cualquier momento. Entonces, bueno, esa es la idea. La idea es que ustedes conozcan un poco esto para actuar, digamos, en consecuencia. Pero bueno, lo de siempre. Tenemos que saber bien lo clásico y después complejizarlo. Si no sabemos lo típico, no vayamos a los casos raros. Pero bueno, me gustaría que se vayan con esa idea. Que no todos los pacientes tienen menos de 1 centímetro, más de 4 y más de 40. Y bueno, esos son los casos difíciles. Pero, ya les digo, en la literatura, a 30% de los pacientes, o sea, 1 de cada 3 va a tener toda esa duda diagnóstica. Entonces, hay que ajustar la puntería. Excelente, Dirige. Muchísimas gracias. Muy buena. Bueno, Gracias, ¿listo? Guille. Quedamos ahí. Bueno, la próxima vez es una estenosis aórtica. Les voy a mandar todos sin conclusiones, así la sacan ustedes. No, pero realmente eso es una práctica que tienen que hacer. O sea, no leer la conclusión. O sea, realmente ver si coinciden. Porque una vez, no lo van a hacer siempre, pero realmente poner a prueba un poco todo esto, ¿no? Se van a sorprender. Van a ver, che, pero acá nunca miraron el tracto de salida. Che, pero acá no figura la velocidad. Bueno, eso sí, esto es lo último antes de irme. Nosotros hacemos un informe y ponemos una conclusión, ¿sí? Y después ponemos un montón de fotos en el informe. ¿Está? Y en el informe no les vamos a poner la velocidad máxima, este BTI, o sea, porque si no, pasamos todo el día informando. Pero eso está en las fotos, ¿sí? Y el concepto básico que me habrán escuchado decirlo muchas veces, si no está en la foto, no se hizo. ¿Está? Entonces no tienen que ver el informe, tienen que ir a ver la foto. O sea, si vos en la foto no tenés la medida del tracto de salida, el diámetro, no tenés la medida del BTI, las velocidades del tracto de salida y aórtico, no se hizo. O sea, y si les digo que no se hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que ver la fotito. Eso es el cuento. Así que bueno, próxima estenosis aórtica se las voy a mandar a ustedes para definir. ¿Estamos? Listo, Guille. Adiós. Abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, Guille. De nada.